Bueno, muy buenos días con todos. Espero que hayan podido descansar este feriado que estuvo un poquito ajetreado y movido. Buen clima, parece. ¿Qué tal estuvo el clima por acá? ¿Todo bueno? Qué bueno. Prácticamente vamos a hablar el día de hoy acerca del nuevo tema que van a ser las barreras. Y para las barreras teníamos una preparación que es justamente consultar en el ASHTO o bueno, en alguna otra fuente, que es una barrera TL3. Es el rango, ¿no? La categoría, ¿no? Y explicar sus características de diseño y fotografías acerca de este elemento, ¿no? Entonces, ya tenemos los participantes finales. Así que aquí están los 5 participantes finales que van a ayudarnos el día de hoy. Y prácticamente serían los últimos. Ya les puedo subir con esto, pues la calificación. ¿Listo? Entonces, ¿quieren que sorteemos el orden? ¿O en ese orden? Daniel Zamora. Aquí, Juan Carlos. Listo, entonces vas primero, luego Diego Toscano, luego Edwin Calahorrano, luego Juan Escudero y luego Mauricio Baldajos, Altamiranos, con Altam, ¿sí? Atamay. Ah, ya, Atamay, listo. Entonces, ya te cedo la palabra. Listo, ahí estamos. Ya. A ver, ahí pueden ver la pantalla. Raro, ahora no suena ya, ¿no? A ver, ahí puedes hablar. A ver, ahí, ¿me escuchan? Sí. Y ya, y sí se ve la presentación. Sí, se ve bastante buena, la verdad. Ya, entonces lo que había que hacer para esta preparación era ver qué era una barrera Tele3. Entonces, primero yo definí que el propósito de una barrera es redirigir el vehículo de una manera controlada en caso de una colisión. Es por esto que las barreras deben cumplir ciertos requisitos de resistencia y geometría. Entonces, en la ASHTO, en la tabla A13.2.1, tenemos los criterios de diseño y de geometría para los diferentes tipos de barreras, que son Tele1, Tele2, Tele3, Tele4, Tele5 y Tele6. Entonces, la barrera que había que analizar es la barrera Tele3, que es aceptable para carreteras principales de alta velocidad en las cuales la presencia de vehículos pesados es baja. Y bueno, aquí tenemos que las fuerzas de diseño transversal, que sería 54 kips, la longitudinal, vertical, y de geometría tenemos las longitudes y las alturas, y la altura efectiva mínima. Aquí podemos ver un cuadro de qué sería cada cosa. Y de ahí finalmente había que buscar imágenes en puentes de la vida real. Entonces yo aquí encontré dos, que son el puente vehicular de la avenida Sena y Velasco Ibarra, aquí en Quito, y el puente en Ituzaingó, en Argentina. Bueno, este puente se va a construir, se está construyendo, entonces este es como que un render de cómo se vería. Y aquí también encontré en una página española un test de choque de este tipo de barreras, que aquí se puede ver que es de nivel de contención TL3. Entonces aquí vemos cómo se prueban las barreras, se impacta y aquí el vehículo ya está como que redirigido. ¿Ok? Y por ejemplo, ahí ¿qué viste ahí en ese ensayo que han hecho ahí de las barreras? ¿Dónde lo encontraste? En España, me dices, ¿no? ¿Y qué Sí. resulta de ese ensayo? ¿Qué salió de ese ensayo? Eh, o sea, más que un ensayo, bueno, esta empresa vende la barrera, entonces como que no te dan resultados en sí, sino eran imágenes como referenciales de cómo actúa la barrera. Entonces, por ejemplo, aquí te muestra algunas especificaciones y te dice que las normativas que cumple y todo eso. Pero así unos resultados concisos no me da.
Ok, gracias, Listo. Daniel. Siguiente, ¿quién dije? A mí, Juan Carlos, pero no tengo la preparación. Alejandro. Sí, o sea, Diego, estoy en la ruleta. Ya. De ahí sigue Yo, Juan Edwin. Carlos. Ah, ya comparto. Edwin. Ya, Sí, dale. ya comparto. Ya, se puede ver. ¿Sí? Ya. Entonces, igual, el propósito de las barras de seguridad vial tienen por función primordial, igual, reencauzar a los vehículos que salen de la calzada, permitiendo al conductor retomar el control del vehículo y regresar al cauce normal de circulación de tránsito. Entonces, Muy aquí se bien. puede ver más o menos yo vi en un documento igual que, que era de colisiones y de tipo de sistemas. Entonces aquí vi la clasificación de amortiguadores de impacto y tratamiento según ASHT. Entonces más o menos aquí es para el tipo de sistema, el nivel de prueba, el ancho del sistema y la longitud del sistema. Después también está el tipo de barreras de seguridad viales. Entonces aquí más o menos es de que las barreras de seguridad son sometidas a pruebas de colisión estándar y el nivel de la prueba de colisión está relacionado a la capacidad de contención que tiene la barrera. O sea, aquí se puede ver el tipo de nivel de colisión y el tipo de barreras, como la New Jersey, la barrera de perfil F, la vertical, la barrera pendiente simple y también las metálicas, que son de perfil W, y esta Ironwood, que son para estos tipos de colisión. También vi que para el diseño se tiene que tomar en cuenta la fuerza transversal, que es aplicada a la barrera, que es la FT. El H es la altura mínima eh, del vehículo de diseño. El FL es la fuerza longitudinal. H es la altura y el R, lo que entendí, era la resistencia del refuerzo. Me imagino que es del refuerzo transversal, dependiendo de ¿Cuál? ¿Cuál? los Rs. Son la resistencia del refuerzo, creemos, ¿cierto? Sí, son las resistencias de los elementos, en ese caso de esas barandas. Ajá. Ya, entonces aquí más o menos vi algunas especificaciones que ya están dadas como para el perfil de viga W. Entonces aquí está el perfil W trabaja en tensión y el tipo de poste es metálico y aquí está el tipo de metal instalado, las condiciones que prefabricadas para dependiendo la, el puente. Entonces esta es la de perfil metálico W. También encontré la de igual del Ironwood, las que había mencionado acá. Entonces acá están todas las condiciones y esta no es. Ah, no, sí, esta no, no estaba en la lista que puse, pero me pareció interesante porque igual tiene un refuerzo, igual tiene acero de refuerzo y esta es de concreto de pendiente simple. Y más o menos aquí están lo que sería ya aplicadas. La metálica W, es la de concreto y eso, Juan Carlos. Bien. Esas W son, pero tipo TL2, ¿no es verdad? ¿Qué Ujú. encontraste? ¿Qué tipo es? ¿Perdón? La W que llamas tú. La de W que llamas, ¿qué tipo de barrera es? ¿Qué clasificación? Ah, ya, aquí está. Ajá, entonces esta es tipo de barra de seguridad para pruebas TL2. Ujú. Ok, listo, gracias. De ahí sigue Juan Escudero. Estaba por aquí.
Ahorita te hice entrar, ¿no? Ya estás adentro, ¿no? Ya. Eh, ¿Lo escuchan a Juan en casa? Si no, aquí te escuchamos. Clases presencial. Entonces, yo encontré que la baranda del teléfono es usado en un amplio rango de propiedades, son extensas, de alta velocidad, donde la presencia de vehículos pesados de muy reducidos, condiciones de desplazamiento son favorables. Esto se usa obviamente por contención en el caso de colisión vehicular. Se aplica aquí el estado límite de evento extremo para el diseño. No es necesario que las cargas preliminares necesariamente con las cargas de arriba. Ahí podemos ver una imagen de en caso de colisión vehicular, la utilizaría una grande. Aquí tenemos una tabla en la que se pueden ver las fuerzas de diseño para las ruedas para el tráfico vehicular. Aquí tenemos en la tercera columna el T3, en donde ahí nos dice cuál es la fuerza de diseño dependiendo de cada una de las secciones que podemos ver aquí. Y también una tabla que dice las fuerzas de diseño en una barra metálica de ubicación horizontal, que pretende ser un nivel de extensión según la normativa americana. Podemos ver aquí cada uno de los... Eso no les puse yo en la contenido sincrónico, me parece, que les puse esa investigación. Estoy casi seguro, pero bueno, en tal caso, dale, ajá. Entonces ahí podemos ver que en el caso de la TL4-256 son de alta contención. Y ahí podemos ver algunos tipos de barandas. Por ejemplo, la de bajo y la de abajo. ¿Y eso qué es? La de arriba está, ahí podemos ver en una carretera y luego pero obviamente ahí ya están chocados. ¿Y dónde es ese puente? Donde siempre se van y seguramente están mal diseñadas las barandas, ¿no? Porque no deberían, no está cumpliendo su función, ¿no? Exacto, sí. Ujú. Y las reparan y ponen las mismas, o sea, es que sí son vivísimos, ¿no? Bueno. Ok, Juan. Creo que, ay, falta Mauricio, falta un. Mauricio. Mauricio Baldajos, creo que es. Sí, Mauricio Baldajos. Ok, va. Listo, chicos, entonces se acabó el suplicio por el semestre. Bueno, espero que no haya sido un suplicio. La idea es que más o menos tengan, ¿no? Idea antes de la semana que es lo que vamos a hablar. Más o menos consulten un poquito antes de la preparación. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy hablando acerca de barandas o barreras en general. Entonces, ya tenemos un poquito, bueno, estábamos hablando, pero si ven, hay alguien que está. Mi amigo estaba quitándole el internet. Bueno, lo bueno es que siempre se queda el internet, así que por favor conéctense a la... y háganse amigos por ahí entonces. Pero ya es muy común, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta? O sea, siempre hasta ahora. Y cuando se acaba la presentación. No, ok. Entonces, cuando estábamos hablando nosotros acerca de... Ay, aquí voy a poner, pues ya esa vaina no está funcionando, ¿sí? ¿En casa me escuchan? Sí se escucha, Juan Carlos. Juan Carlos. Ok, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. genial. Entonces, cuando nosotros estábamos hablando en general de las partes que componen el puente, habíamos hablado un poquito de las barreras y les mencionaba pues que en el curso íbamos a tratar con las barreras New Jersey
y que tenía un ancho de 50 y un área de 0.25 metros cuadrados, y con eso podíamos empezar a calcular para lo que nos interesaba, ¿no? Resulta que esas barreras pues tienen una clasificación, ¿sí? Y en resumen, digamos que el diseño de las barreras es un diseño muy simple porque la barrera como tal ya está diseñada. O sea, si nosotros seguimos los catálogos que existen del AASHTO, de las barreras que existen, pues ya, o sea, ya sabemos que esa barrera, ya sabemos que esa barrera va a cumplir un estándar de energía de disipación y que va a ser capaz de contener cierta clase de vehículos. Entonces, el problema no es el diseño como tal de la barrera. Vamos a mirar un poquito cómo es que se calculan las fuerzas de diseño, esos R que alguien me estaba preguntando hace un momento. Pero básicamente no es tan grave. ¿Listo? Lo que sí es el efecto que produce la barrera al puente, al estar conectado y pues obviamente estar empotrado a lo que es este tipo de estructura. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con esa parte. Listo. A ver, entonces ya volvió la, ¿no? Esperemos que no se vaya a ir de nuevo. Y bueno, entonces, ¿para qué nosotros diseñamos barreras? Resulta que su propósito fundamental va a ser redirigir el vehículo y encaminarlo de nuevo a la vía, en caso de que el vehículo se impacte contra la barrera. Entonces, claramente, en esas barreras que nosotros estábamos, que vimos en la fotografía que mostró, creo que fue Juan, evidentemente la barrera no está cumpliendo su función, y es pues porque algo no está bien diseñado. Asumiblemente podríamos decir que la barrera es una barrera peatonal seguramente, porque en algunas fotografías se puede observar que en ese punto se han caído vehículos pequeños, o sea, ni siquiera camiones, ¿no? Que se impactan contra la barrera y no es capaz de contener ese tipo de cosas. Claro que, pues, ese punto es un punto que, pues, vamos a considerar que es un punto un poco crítico dentro del puente. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a decir que redirigir el vehículo de una forma controlada, pues va a ser la principal función. Ahora, debe diseñarse, ¿no? Para soportar el impacto inicial. Entonces, claramente, pues, yo voy a tener un impacto inicial, ¿sí? En donde la barrera debe mantener su rigidez, pues, para soportar el impacto, ¿no? De nada me sirve que coja y se deforme o que la estructura como tal, el vehículo quede incrustado en la barrera. Creo que cuando estaban viendo ustedes con pavimentos o el diseño de carreteras, pues les explican un poquito que las barreras son una parte bien, digamos, bien crítica, ¿no? El inicio de una barrera, porque si uno se impacta contra el inicio de la barrera, pues lo que pasa es que queda incrustado en la barrera, ¿no? Entonces, esa parte, esa ubicación de dónde arranca la barrera es importante, ¿no? Entonces, la barrera debe mantener su rigidez para soportar el impacto y a su vez, luego, ser capaz de tener la rigidez suficiente para reencaminar al vehículo hacia la calzada. ¿Listo? Ahora, nosotros vamos a decir que el AASHTO exige que las barreras que se usan dentro de carreteras, puentes o en general lo que son transporte público, vías, ¿no? Deben probarse adecuadamente y esto se hace mediante ensayos, ¿no?
Entonces, estos ensayos no son modelos, son ensayos a escala real, en donde efectivamente han hecho ellos en un sitio de pruebas, pues, impactos de barreras, perdón, de vehículos contra barreras, y las han precalificado. Básicamente eso es lo que ellos tienen, una precalificación de las barreras. En el momento que nosotros hablamos de que hay una precalificación, pues resulta que eso nos ayuda a nosotros el trabajo de diseño, porque sabemos que cuando están precalificadas, evidentemente nos dicen cómo van a estar o cómo deben construirse, nos especifican cómo debe anclarse a la estructura para que cumpla un cierto nivel de desempeño. Y esa parte, pues, es bastante buena. ¿Listo? Entonces, a ver, déjenme ver. Creo que ahí ya podemos. Listo. Ahí. ¿Listo? Ok. Entonces, el problema es hacer los ensayos. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante, pues que los ensayos suponen que yo tenga que impactar vehículos pequeños, medianos y grandes hasta cierto peso y de ahí sacar cuál es la energía que se transmitió en el impacto, la longitud en donde ocurrió el impacto y de ahí sacar ciertos valores. ¿Listo? Entonces, por acá hay unos ejemplos de las barreras pues, más comunes, ¿no? En donde por aquí a la izquierda tengo la barrera New Jersey, que tiene pues esa forma característica, y en donde las barreras siempre van a estar ubicadas pues en el extremo del puente, que generalmente es el voladizo. Entonces hay una pregunta importante y creo que cuando llegamos a la parte del diseño, les decía, bueno, recuerden que las barreras están en el extremo, ¿no?, del puente, justo en el voladizo, y eso se debe a que en algunos exámenes, en otros cursos de otros semestres, habían los chicos que me ponían las barreras justo encima de las vigas y dejaban el voladizo, yo no sé para qué, ¿no? Pues la idea del voladizo es que yo pueda aprovechar un ancho adicional sin tener que poner vigas, aprovechando pues el concepto de que es un elemento voladizo, ¿no? Entonces, el problema es que al estar ubicadas encima de ese elemento, pues el golpe, cualquier impacto contra la barrera va a producir un momento que va a aumentar el momento de vuelco sobre el voladizo. Y ahí está el diseño que a nosotros nos preocupa. ¿Cómo yo voy a estimar la fuerza del impacto? ¿Sí? Y más que todo, yo cómo voy a estimar cuál es el momento que debe soportar la losa, porque a la larga es la losa la que soporta ese impacto, ¿no? Debido, pues, a ese evento. ¿Listo? Entonces, dentro de las barreras, pues nosotros tenemos las barreras metálicas o las barreras de hormigón, y dentro de las metálicas, pues yo tengo algunos tipos, ¿no?, que se van a clasificar, pues, en función de las que se ha normado por el ASHTO. Usted, si quiere, se inventa una barrera, también lo puede hacer, pero pues tiene que garantizar cuál es el nivel de energía que libera. Entonces, en esa imagen que tenía Juan, me parece, aparecían la clasificación por el MASH, ¿no?, que es básicamente la entidad que nos dice o nos da luces acerca del diseño de estos elementos, ¿no?, el MASH. Y entonces, prácticamente lo que nos va a decir es que la barrera lo que nos va a generar es un momento, ¿sí?, para diseñar el voladizo. Y ese momento va a ser la capacidad máxima que tiene la barrera para soportar fuerza, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Entonces, supongan que yo ya sé cuánto es la fuerza que puede soportar una barrera. Hagan de cuenta que yo le imprimo una fuerza de 40 toneladas a una altura de 1,80 metros, ¿no? Me voy a inventar ese valor. Y la barrera se arranca. Entonces, esa fuerza por ese brazo, pues va a ser lo máximo que puede transmitir a la superestructura del puente. Porque un momento más grande, pues ya va a estar arrancada la barrera. ¿Listo? ¿Se entiende cuál es el fenómeno? Entonces, nosotros vamos a diseñar el voladizo del puente,
pues para que sea capaz de soportar la máxima capacidad, ¿no?, de carga de la barrera. Eso va a ser nuestro enfoque. ¿Listo? Ahora, en general, nosotros vamos a tener lo que serían las barreras simples y lo que serían las barreras dobles. ¿A qué se refieren como barreras simples? Pues van a ser aquellas barreras que solamente sean capaces de soportar carga en uno de sus lados. Entonces, todas estas barreras que teníamos por acá son las barreras que yo coloco para contener vehículos y que solamente van a tener la capacidad de contener vehículos de un lado. Son barreras simples. Mientras que las barreras dobles, pues van a ser aquellas que tienen la capacidad de contener vehículos en ambos lados. Entonces, estas son unos esquemas de barreras dobles, en donde prácticamente lo que yo voy a tener, pues va a ser, o su ubicación va a estar para dividir carriles en general, por sentido. Estamos hablando de sentidos. Entonces, ¿las han visto estas? Están en la mitad de las vías, pues para proteger que un vehículo se vaya y se pase al otro lado de la vía. ¿Listo? En vez de los famosos parterres, ¿no?, que tenemos. ¿Listo? Ahora, en este punto, vamos a hablar un poco acerca de lo que sería la parte del funcionamiento, ¿no? ¿Ya copiaron esta parte? Vale. ¿Listo? Entonces, aquí yo me voy a enfocar mucho en las barreras de hormigón, específicamente o principalmente porque las barreras de acero tienen pues la misma función, solo que tienen diferente forma. El problema es que en las barreras de hormigón pasa una cosa interesante y es que la forma tiene una aplicación. ¿Listo? Entonces quiero que se fijen en la forma de la barrera simple New Jersey, ¿no? Pues tiene en el lado donde se impacta, tiene una parte como vertical, después una inclinación, luego nuevamente una vertical, ¿sí? Y cuando es una barrera doble New Jersey, pues tenemos como que un sistema simétrico, ¿no?, en su perfil. Entonces, ese perfil va a tener una función. Entonces, resulta que cuando nosotros tenemos un choque, prácticamente el perfil transversal de las barreras está diseñado para garantizar su funcionamiento, o sea, contener el vehículo y reencaminar el vehículo. Esa es la parte importante. Entonces, cuando nosotros hablamos en general de cómo hacen ese trabajo, vamos a decir que el perfil transversal de las barreras va a estar diseñado para absorber la energía del impacto del vehículo, ¿ya? Mientras redirige al vehículo nuevamente a la calzada. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? En el momento que impacta el vehículo, va a ocurrir esto. ¿Se dan cuenta? Yo cuando golpeo algo, ocurre un sonido. También existe una deformación y existe calor, ¿no? Entonces, esos tres sistemas van a producir una liberación de energía. Sabemos por física, pues que el vehículo, al tener una masa y al tener una velocidad, tiene una cantidad de movimiento, una energía, ¿no? La cual, pues en su mayoría, el objetivo es que la barrera sea capaz de disipar, o mejor dicho, más que todo de absorber por calor, fricción, o por lo que nosotros estamos acostumbrados en ingeniería a siempre considerar, que es energía de deformación. Los materiales, sabemos, que cuando se deforman, tienen la capacidad de absorber energía mediante su deformación. ¿Listo? Ahora, en el momento en que el impacto ocurre, nosotros tenemos que darnos cuenta que un vehículo pues no se va a chocar a 90 grados contra la barrera, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo una pared y yo supongo que el vehículo lo que está produciendo es un vector de fuerza, pues en el momento en que yo tengo la pared y me impacto a 90 grados,
pues la fuerza es lo más efectiva aplicada al muro. ¿Estamos? Está lo más efectivamente aplicada al muro. ¿Estamos? Porque está a 90 grados. Pero imagínense que el vehículo o el vector tuviera una componente, un ángulo respecto al muro, ¿no? Entonces, en ese punto, lo que el muro, en vez de estar soportando es solo una fuerza de impacto, va a estar soportando dos. Una fuerza que va a ser paralela al muro, cuando yo tengo una componente, ¿no? Y una que es perpendicular al muro. ¿A qué me refiero? Este vector verde, que se impacta contra la barrera gris, pues se va a descomponer en un vector, perdón, dos vectores. Uno horizontal, paralelo a la barrera, y uno perpendicular a la barrera. ¿Listo? El perpendicular a la barrera es el que a nosotros nos interesa, porque va a ser el que va a tratar de romper la barrera. El otro, al ser un elemento continuo, pues se va a amortiguar a lo largo de todo el elemento, ¿sí? Entonces, para hacer este tipo de análisis, lo que sucede es que el ángulo de impacto entre el vehículo y la barrera es importante. Entonces, tradicionalmente, pues cuando uno va por un carril y se desvía, pues no se va a impactar a 90 grados y va a tener una variación, ¿no? Entre el ángulo de impacto y en general. Por eso es tan problemático ese punto en el puente, porque la curva es tan cerrada que el impacto es casi no es a 90, pero es casi 90 grados. De ahí que la barrera igual debería estar debería estar diseñada para soportar ese nivel de fuerza a 90 grados. ¿Listo? Entonces ya vamos a hablar de las ubicaciones desfavorables. Eso es parte de lo que se considera, ¿no? Cuando yo voy a analizar una barrera que poner, pues esas ubicaciones en curva se consideran pues ubicaciones desfavorables. Pues necesito subir la categoría de la barrera para que no me ocurra lo que está pasando en este caso. ¿Listo? Entonces, existe lo que llamamos el ángulo de impacto y de entrada y el ángulo de salida, ¿no? Entonces, lo que sucede es que en el momento en que yo cojo e impacto una barrera, el perfil de la barrera va a empezar a jugar bastante con digamos, la transferencia de energía. ¿Listo? Entonces, quiero que se imaginen el perfil. Este sería el perfil de una barrera New Jersey. ¿Estamos de acuerdo? El perfil de la barrera New Jersey, F o lo que sea. Y lo que va a pasar es que un vehículo se está acercando con un ángulo a la barrera. Entonces, ¿qué es lo primero que lo va a tocar? Pues la llanta del vehículo va a golpear la zona baja de la barrera. O sea, esta de aquí. Eso es lo primero que va a hacer. Entonces, todo el mundo aquí maneja carro, espero, y en algún momento nos hemos topado contra la barrera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente el volante lo que hace es tratar de cabrillar, ¿no? Pues no sé, reencaminarse, moverse automáticamente. Entonces, ese pedacito verde que acabé de sombrear es el que va a contener al vehículo cuando la velocidad del vehículo es baja. Entonces, lo primero que va a tocar va a ser la llanta y va a dar un cabrillazo, la persona va pues a encaminarse y ya, no pasó más. Si yo voy a más velocidad, lo que va a pasar es que la llanta seguramente va a tratar de subirse a la parte pendiente, ¿ya? Y en el momento en que yo tengo la llanta subida en esa pendiente, queda en una posición en donde el carro queda estable, pero ya queda encaminado de tal forma que trata de salirse. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la segunda forma de encaminar el vehículo. Y la parte recta, final, pues va a tratar es de encaminar la carrocería como tal. Nosotros vamos a coger y redireccionar la llanta mediante las formas de la baranda. Y lo que va a pasar es que si el vehículo es demasiado ancho, demasiado pesado, o de pronto va con demasiada velocidad, pues la parte final alta lo que va a hacer es impactarse contra la carrocería e evitar que el vehículo pues se salga del juego o se salga de la carretera. ¿Listo? Entonces, esas formas tienen su función. Esa es la función
que se detone. ¿Listo? Entonces, en todo eso, cuando nosotros hablamos del golpe, fíjense que hay una interacción. Primero, la llanta interactúa contra la barrera. ¿Listo? Y el caucho genera fricción, liberando energía. ¿Listo? En el momento en que también la carrocería golpea la barrera, la carrocería se deforma. Lo que quiere decir que la barrera se deforma absorbiendo energía y la carrocería se deforma también, absorbiendo energía también. ¿Listo? Entonces, por eso nuestros padres decían, no, los carros de ahora no duran nada, medio los chocan, antes eran unos carros que se chocaban, y de verdad, ¿no? O sea, se desbarataban, ¿no? Lo que se chocaba. Pero pues era otro pensamiento. Ahora los carros están diseñados para deformarse, eso es lo que queremos, ¿no? Que se deformen y que se hagan pedazos, eso significa que se está liberando por daño un montón de energía y que no sea usted el que reciba esa energía directamente, pues por transferencia de rigidez, ¿no? Por eso a uno le enseñan que no hay que coger el volante así, que las piernas no deben estar nunca flexionadas, pues porque uno se asusta y se pone rígido, y en el momento que pueda ponerse rígido, pues queda absorbiendo todo el impacto, ¿no? Eso es lo que nos enseñan y toda la cosa. ¿Listo? Entonces, ¿se entiende cuál es, en general, pues la idea, ¿no? De la parte del diseño de esto. Entonces, prácticamente, nosotros podríamos decir que la liberación de energía no va a ser completa. Obviamente el vehículo va a seguir con velocidad, pero va a haber una absorción de parte de un porcentaje grande de la energía, lo suficiente para que el vehículo pueda continuar su camino y en general seguir a salvo dentro de lo que es la carretera. ¿Listo? Entonces, por ahí alguien mostraba, creo que era Edwin, que mostraba la barrera W. La identificaron, es la que típicamente hay en todo lado, ¿no? Esa barrera es una barrera TL2, ¿no? De clasificación. Entonces yo les mandé a averiguar acerca de la TL3, porque la TL3 dice específicamente que es una clasificación que es para bajos volúmenes de vehículos pesados. La TL2 soporta aún menos energía. Y eso es lo que tenemos en todos lados, ¿se han dado cuenta? Hasta inclusive en los puentes. Entonces es algo que debería como pensarse bien, qué es lo que está pasando con ese tipo de sistema. Pues por protección, ¿no? Por protección en general. ¿Se han fijado cuáles son las barreras que hay en el puente sobre el río Chiche? Son de acero, ¿no? Entonces, estas son las que estamos viendo, estamos hablando por la forma. Sin embargo, pues también existen categorías para barreras de acero, pues, ¿verdad? Y pues bueno, seguramente esas, pues yo no he escuchado que ningún vehículo, bueno, igual en recta es como complicado que se salga, ¿no? Algún vehículo. Pero bueno, esperemos, ¿no? Listo. Entonces, digamos que esta parte del diseño de las barreras es básicamente eso, ¿no? Hacer ensayos. Ahora, ¿qué pasa? Actualmente, pues en nuestra época, ya hacer ensayos físicos, pues es costoso. En general, ¿no? En cualquier ensayo, pues hacer ensayos físicos para garantizar, pues va a ser, o consiste en coger barreras, construir, gastarse plata construyendo, coger vehículos e impactarlos, o sea, gastarse plata en dañar vehículos, ¿no? Entonces ya con las nuevas tecnologías que tenemos de modelación, pues literal se pueden hacer unos estudios y de hecho en el contenido asincrónico de esta semana yo le subí unos documentos que me parecieron importantes. Uno son unas presentaciones que hizo una compañera suya de algunos semestres anteriores acerca de el diseño de las barreras. Otro es un paper en donde hacen esto, estas son imágenes de ese documento, en donde literal ellos hicieron una comprobación en ensayos experimentales y en ensayos de modelos matemáticos para mirar qué tan aproximados están
Y entonces lo que ellos hicieron fue analizar estas barreras que estamos viendo acá contra modelos de vehículos hechos en computador y el mismo vehículo impactado en la vida real. Y ahí han sacado en conclusiones, por ejemplo, la comparación del segundo en cada uno de los impactos en el modelo, y nos podemos dar cuenta que prácticamente el modelo hasta reproduce bastante bien, ¿no? Lo que le va a ocurrir al vehículo, ¿no? Eso ya es un nivel de detalle. Hacer el modelo de eso es supremamente complejo. Lo hicieron también con camionetas, ¿no? Bastante bien. Y bueno, de ahí, pues en ese estudio se ve cuáles las energías, las longitudes. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, ya estamos en un nivel de detalle. De hecho, Pablito se dedica a eso, ¿no? Pablito prácticamente se dedica a hacer modelos ahorita actualmente de computador de conexiones de acero y no se ha gastado un peso en conexiones. Digo, perdón, un dólar en conexiones, ¿no? Pero prácticamente ha hecho todo su estudio, pues debido a que ya hay un nivel bastante grande, ¿no? De correlación entre los modelos computacionales y la realidad. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿por qué les muestro esta parte? Básicamente, resulta que aquí podemos ver, pues, lo que hablábamos, ¿no? El impacto de la llanta, cómo la llanta se sube en la parte inclinada y cómo la carrocería se contiene con la parte recta y se redirige el vehículo. Así sea vehículos más grandes, evitando, pues, esa altura de la barrera tiene un nivel, pues, para evitar que un vehículo de pronto más grande tenga el centro de gravedad por encima de la barrera y pueda volcarse encima de la barrera. O sea, puede ocurrir, ¿no? Pero pues para eso ya están diseñados. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de las fuerzas de diseño de las barreras. Entonces resulta que de estos ensayos, lo que ellos obtienen son principalmente algunos parámetros, que es las fuerzas que se transmiten, ¿sí? Y las longitudes y ubicaciones de las fuerzas que se transmiten, que es súper importante también, ¿no? Entonces, las fuerzas que se transmiten, ¿sí? Van a ser lo que a nosotros, o mejor dicho, las fuerzas que se transmiten van a depender del vehículo que se impacta. Entonces, un vehículo pequeño, háganse cuenta un SPAR, pues no va a transmitir la misma energía a la barrera que, por ejemplo, una Ford F-150, una Ford RAP, ¿no? Entonces, eso va a ser, la transferencia de energía va a ser distinta, ¿no? Y básicamente, las fuerzas de diseño de las barreras, el AASHTO nos dice que las ubiquemos en función de un nivel de ensayo. Y vamos a categorizar entonces las barreras en función de esto que se llaman niveles de ensayo. Entonces nosotros tenemos 6 grupos de los niveles de ensayo y prácticamente las fuerzas que se producen y las orientaciones y distancias de estas fuerzas para el diseño de las barreras se van a establecer en el A132-1 del AASHTO, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué son los niveles de ensayo? Básicamente es una clasificación. Entonces, en esa clasificación, lo que nos va a decir es, por ejemplo, la clasificación TL1 va a ser generalmente, son las barreras que generalmente son aceptables para las zonas de trabajo en las cuales las velocidades permitidas son bajas y para las calles locales de muy bajo volumen y baja velocidad. Entonces, son las más sencillas, las que contienen vehículos más pequeños o en menor número. Mientras que una TL6, y en esta es bastante interesante, este TL6 va a ser generalmente aceptable para aplicaciones en las cuales se anticipa la presencia de camiones tipo tanque o cisterna, ¿sí? O similares, cuyo centro de gravedad es alto, lo que hablábamos ahorita, ¿no? De que se vayan a voltear, ¿no? Y particularmente cuando este tráfico se combina con condiciones desfavorables del sitio de emplazamiento. ¿Qué es una condición desfavorable?
pues lo que estábamos viendo en la imagen, ¿no? Una curva, las curvas generalmente, ¿no? Entonces, en puentes en curva, que son curvas muy cerradas, pues ocurre lo que está pasando en ese intercambiador, ¿no? Los vehículos salen, ¿no?, al otro lado. Entonces, estos niveles de ensayo prácticamente lo que hacen es categorizarnos a nosotros la energía que debemos nosotros disipar. Eso es básicamente los niveles de ensayo. Entonces, aquí en el documento del MASH, ¿sí?, aparecen las clasificaciones y un esquema muy importante en función del nivel de energía que puede disipar la barrera. Entonces, fíjense, la TL1, que es la que está aquí como en transparente, va a tener un nivel de disipación de energía de 39 kilojoules, ¿no? Que está pensado para contener vehículos con un centro de gravedad ubicado a 0.71 metros, que es básicamente pues un vehículo pequeño, ¿no? Que pese hasta 2 toneladas y que impacte a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Por eso son zonas urbanas, ¿no? Y que tenga un ángulo de impacto hasta de 25 grados, más o menos. Entonces, eso es la energía cinética que es capaz de disipar o de absorber o de, más que todo, de contener. ¿Sí? Y así va escalando. Entonces, la Tele2 ya es casi el doble, de 39 pasamos a 77, teniendo, o sea, siendo el mismo vehículo, pero a mayor velocidad. De ahí tenemos el mismo vehículo a 100 kilómetros por hora, que son las Tele3. Pero fíjense que estamos hablando de vehículos pequeños, con centros de gravedades bajas. Eso es lo que nos sirve las barreritas, esas W que vimos hace un momento. Si yo ya quiero contener vehículos grandes, pues ya tengo que pensar de una Tele4 en adelante. Entonces, vehículos de 36 toneladas, Tele5, ¿no? Tele5, Tele6, dependiendo de la velocidad. O sea, han dado cuenta que en las carreteras que tenemos nosotros, los vehículos dice pesados 70 kilómetros por hora, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que a 70 kilómetros por hora, un vehículo pesado, de los que nosotros tenemos son de 36 toneladas, con una altura del centro de gravedad de 1,85 más o menos. O sea, una TL5 al menos o una TL6 para ese tipo de vehículos. Eso es lo que deberíamos tener nosotros. O sea, que si un vehículo de esos se sale, pues ni esperen que la barrera va a hacer algo, ¿no? O sea, seguro que se va a salir porque se sale, ¿no? Pero bueno, ellos, pues, no, aunque a veces cuando van vacíos esos carros parecen que fueran haciendo competencia, ¿no? Van hecho un tiro esos vehículos. Perfecto. Entonces, ¿se entiende cuál es la idea de la barrera en general? ¿Qué es la idea? ¿Listo? Entonces, una vez que yo identifico cuál es el vehículo que yo quiero contener, tengo una clasificación, un nivel de ensayo. Y con ese nivel de ensayo, tengo una tabla que me especifica todas las fuerzas para las cuales voy a diseñar la barrera. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, para la barrera TL3, tenemos que la fuerza transversal a la barrera va a ser una fuerza de 54 kilos, en donde va a estar ubicada en una longitud de 4 pies y que va a estar ubicada a una altura HE de 24 pulgadas, ¿no? Entonces, ahí me aparece en esa lista y con estos esquemas la fuerza para la cual voy a diseñar. Hay fuerzas verticales, fuerzas longitudinales de la fricción, ¿no? Hay fuerzas transversales, en general hay todo ese tipo de fuerzas que se producen cuando yo me impacto contra una barrera. Entonces, aquí, por ejemplo, aparte de lo que encontró de pronto, ¿quién era? Creo que era Edwin. Aquí tengo una barrera TL4. Fíjense que TL4 estamos hablando de camiones todavía pequeños, ni siquiera, pues, tractomulas, ¿no? ¿Cómo le llaman? Tractomulas, ¿no? ¿Está bien? Sí se entiende, ¿no? ¿Cómo le llaman?
¿Ah? ¿Qué es una? ¿No saben qué es una tractomula? Ok. Este vehículo de 40 toneladas. No. Para mí esto es un camión chiquito. Esto es un camión. Los que llevan los containers. ¿Cómo les llamo? ¿Ah? ¿Trailers? Ah, ya. Yo les llamo tractomulas, así les llamábamos allá. Ok. Entonces, hagan de cuenta que los trailers, ¿ya? Tienen pues esos niveles. Digamos que es un TL5, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay una cosa importante y son las longitudes que yo espero que impacten o que se generen de impacto cuando el vehículo se impacta, cuando se choca, ¿no? Entonces, yo tengo la longitud longitudinal y transversal, ubiquen las cuales longitud LT y LL. La longitud longitudinal y transversal, ¿sí? Entonces, esas longitudes se producen cuando yo me impacto contra el vehículo, perdón, contra la barrera. Entonces, existe una distancia en la barrera que va a estar sometida a la fricción, al golpe, ¿no? Y esa distancia, fíjense aquí, por ejemplo, en este ensayo, lo que ellos hicieron fue a la barrera impactar el vehículo, ¿no es verdad? Y empezaron con este detallamiento a hacer las pruebas de la longitud y a mirar, por ejemplo, la camioneta, el camión. Fíjense el nivel de daño que produce el camión, ¿no? Y todo eso lo midieron y normatizaron este esquema. Entonces usted ya va con el esquema y dice, esta es la barrera, este es el refuerzo interno. Fíjense, eso tiene por dentro, en esta zona, pues tiene una viga. Prácticamente esto es una viga. ¿Se dan cuenta? Esta zona de aquí. Está metido ahí una viga, soportando el impacto del vehículo, ¿no? Entonces, y está súper armada. Y ahí está todo el detalle. Tengo que poner tantas barras, tantos refuerzos, todo. Eso ya está diseñado. Y esto, si usted cumple con todo este refuerzo, esta es una barrera TL4. Y se la puede utilizar, pues, para contener este tipo de camiones. Ya, pues no es más. Está básicamente el diseño de las barreras, pues está en buscarse la barrera que nos guste estéticamente, que funcione con el puente y que tenga la clasificación que exige el ASTO. Y básicamente eso sería el diseño. ¿Preguntas hasta aquí, de esta parte? Ok. Ahora, ¿qué sucede? En el momento en que entendemos que la barrera ya está diseñada, el problema se pasa o se transfiere a qué nos interesa a nosotros de la barrera. Nos resulta, como les mencionaba al inicio, que nuestro problema es específicamente saber, ¿no?, cuál es la capacidad máxima de la barrera para que con esa capacidad máxima yo estime cuál es el momento máximo que se pueda producir en nuestro voladizo. Eso es lo que me interesa. Entonces, aquí lo que pasa es que nosotros vamos a tener que estimar entonces cuál es esa capacidad. Entonces existen metodologías para, digamos, estudiar esta capacidad, pero todas se basan en algo que se llama el diseño por líneas de fluencia. ¿Alguna vez escucharon ese diseño por líneas de fluencia? Creo que Eva, cuando estaban por allá por... No líneas de influencia, no, líneas de fluencia, que es otra cosa, fluencia, ¿listo? Entonces, creo que hace algunos años, yo no sé si, creo que ya actualmente Eva no les da eso, pero les daba algo que es la teoría del upper bound y el lower bound. No sé si todavía les da eso. ¿A ti te dio? ¿A ti sí te dio? Creo que ya no les daba porque les hacía sufrir con esa cosa, ¿no? Entonces, básicamente son teorías
para el diseño de elementos en general, ni siquiera de hormigón, es un concepto de diseño. Entonces, lo que especifica es que un elemento tiene su máxima capacidad para transmitir fuerza, pues está basada en su máxima capacidad para resistir fuerza, pues nada más. No puede transmitir más de lo que soporta. Punto. Es bien sencillo. Y cuando nosotros hablamos de estas líneas de fluencia en barreras, lo que nos tenemos que imaginar es cómo al impactar un vehículo a la barrera, va a fallar la barrera. Entonces resulta que en esta metodología, y más que todo de los ensayos que se han encontrado, pues que se han hecho, pues se han dado cuenta que lo que sucede cuando falla una barrera es que se produce 3 puntos de fractura en nuestra barrera. Entonces el impacto hace que se generen unas grietas, un plano de falla, ¿sí? Que es en B, ese que está en rojo ahí marcado. ¿Listo? Pero por sí solo, ese plano en B no es capaz de desgarrarse, porque internamente hay acero en la barrera. Entonces, lo que pasa es que si yo, por ejemplo, veo la barrera desde la parte de arriba, yo lo que voy a ver es ese rectángulo amarillito, si yo lo veo desde arriba. ¿Listo? Y para que entonces ese plano se rompa, se debe producir un desgarramiento también en un plano que está justamente en la mitad y que básicamente es esta línea que voy a pintar aquí de color verde. ¿Listo? Entonces, cuando la barrera se rompe en esas 3 líneas, las 2 rojas y la verde, ahí es que va a ocurrir que la barrera se va a fallar. ¿Estamos de acuerdo? En ese punto. Entonces, si yo tengo aquí el punto A, B y C, y tengo aquí mi punto A, B y C, resulta que esa línea de fluencia o esa cuña que se forma va a tener estos efectos. Justo se ve. Estos efectos. ¿Pueden ahí juntarse, por favor? Amigo. ¿Sí ves? Ya. ¿Listo? Entonces, esa cuña que se desgarra va a tener estos fenómenos. Qué pena, Cristian. Sí. ¿Listo? Entonces, va a tener esos fenómenos. ¿Ya? Entonces, recuerden que les decía que la barrera T80 tenía como una viga, ¿no? En la parte superior, que se la subrayé en su momento. Resulta que yo puedo incrementar la capacidad de las barreras poniendo esos elementos de viga. Al momento en que los carros impactan, pues esas vigas van a estar sometidas a fricción y como un elemento sometido a fricción, pues tiene una capacidad adicional para soportar fricción. Pero entonces yo voy a tener esa capacidad para soportar fricción. En este esquema está determinado por esos vectores de momento que se llaman MB, que son la resistencia a flexión de la viga, PIN. ¿Estamos? Que pueden o no existir. ¿De qué va a depender? Pues si yo tengo una viga o no. ¿Listo? Pero aparte, yo tengo unos vectores verdes, que van a ser los vectores que me van a dar la resistencia del muro. Y que se van a formar en esas superficies de cuña, en B, que mirábamos en el gráfico anterior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sobre esas líneas de corte, o de falla, o de fluencia, ¿sí? Esas son las famosas líneas de fluencia. Pues lo que va a ocurrir es que van a ver esos vectores verdes, que es la resistencia a flexión del muro. ¿Ya? Entonces, esa resistencia a flexión del muro va a depender de la cuña. Y ese ancho de cuña, ese ancho LC, se dan cuenta que la longitud entre A y B se llama LC, ¿sí? Va a depender, pues, de algunos factores. Primero, va a depender de LT. ¿Quién recuerda qué era LT?
O transversal. La longitud transversal del impacto. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo necesito saber qué vehículo y qué longitud transversal tiene. Y lo saco de la tablita de antes, ¿no? Y también va a estar aquí lo que sería el momento MB y MW, que son la capacidad a momento de la viga y la capacidad a momento del muro. ¿Listo? Y entonces, todos estos valores, lo que me van a producir es una cantidad, o mejor dicho, me van a resultar en una inclinación para ese vector de momento verde, que es la resistencia en general de la cuña, de la línea de fluencia. ¿Listo? Entonces, esos vectores verdes, yo los puedo descomponer en dos. Un vector que va a ser horizontal y un vector que va a ser vertical. ¿Estamos de acuerdo? El vector horizontal, pues, va a ser un vector que lo voy a llamar M sub C, y el vertical M sub W. Esos dos momentos va a ser los momentos con los cuales yo voy a diseñar el refuerzo del muro. El momento que es horizontal me va a dar la capacidad de la barrera a una flexión alrededor del eje horizontal del piso. ¿Sí? Y el momento que es vertical me va a dar la resistencia a flexión sobre un eje vertical. Gracias. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿sí? Esa va a ser mi valor. Entonces, con estas resistencias que van a depender del acero que yo coloque, voy a calcular cuál es la longitud crítica del muro, ¿sí? Que va a ser L sub C. Y voy a calcular este valor que es bien importante, que es la resistencia de la barrera, RW. Esa es la resistencia de la barrera que me va a permitir diseñar lo que es el voladizo. ¿Listo? Entonces, en este esquema que nosotros estamos viendo aquí, este esquema lo saqué del Ashton y es un esquema en donde el diseño de la barrera está pensado para impactos dentro del muro. ¿A qué se refiere? O sea, cualquier lugar diferente a las esquinas, a un borde de la barrera. ¿Listo? También hay un esquema similar cuando el impacto se genera en el borde. ¿Listo? Y cuando se genera en el borde, pues ocurren unas ecuaciones similares para estimar esa distancia RW. ¿Listo? Pero a nosotros realmente, como no estamos diseñando la barrera, sino queremos estimar la resistencia del voladizo, siempre vamos a tomar, pues, el impacto que va a ocurrir dentro del puente, ¿no? Dentro del borde de lo que sería, perdón, dentro de lo que sería la superficie de la barra. ¿Listo? Entonces, ahí están básicamente los parámetros, en donde H es la altura de la barrera, LC la longitud crítica de falla, que se calcula con la expresión que vimos antes, LT la longitud transversal, eso que se saca de la tabla, ¿no? Ahí tengo el MB, que es la resistencia friccional de la viga, MC, la resistencia friccional de los muros en voladizo respecto al eje paralelo, a la pues, horizontal, y MW respecto a un eje vertical. Básicamente es eso. Entonces, ¿cómo yo calculo esas resistencias? Bastante sencillo. La barrera son elementos como losas a flexión. Entonces, ustedes lo que pueden hacer, pues, es calcular la resistencia de un elemento de hormigón que tiene el ancho de la barrera y del alto, pues, lo que sería el elemento, ¿no? Entonces, básicamente la resistencia va a ser que el momento nominal es igual a AS por FY por D menos A medios, teniendo en cuenta que el D, pues, va a ser la distancia del ancho de la barrera. No es nada más. En general, es como si fuera una losa. Básicamente eso sería como si fuera una losa el elemento. ¿Listo? Entonces, no sé si está por aquí. Sí, parece que ya.
ya hay luz. Entonces, en el libro hay un ejemplo paso a paso de cómo se hace ese diseño, ¿no? Para que lo revisen. Y básicamente ahí aparece pues, cómo se calculan las fuerzas estas en general. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a necesitar? En general, al final, cuando yo estoy haciendo el diseño de la barrera, yo tengo que garantizar que la fuerza Ft, que es la fuerza transversal de demanda, esto vendría a ser demanda de fuerza, sea menor a Rw, que sería la capacidad. ¿Listo? Y bueno, en general, pues eso sería nuestro criterio. Ahora, para el diseño del voladizo, ¿qué es lo que vamos a obtener en estos puntos? ¿Listo? Entonces, para el diseño del voladizo, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Resulta que el voladizo, por definición, debe diseñarse para soportar las fuerzas producidas para el correcto funcionamiento de la barrera funcionando a su máxima capacidad. ¿Listo? Entonces, o mejor dicho, nosotros vamos a considerar 3 criterios para el diseño del voladizo. Así como nosotros teníamos para estribos 4, a ver, ¿cuánto eran? 5 casos de análisis. En barreras nosotros vamos a utilizar o vamos a considerar 3. El primero, pues van a ser las fuerzas transversales y longitudinales especificadas en el artículo A13.2, que era, pues, esta tabla que teníamos por acá. ¿Listo? De ahí vamos a, con esas fuerzas, pues vamos a utilizar o vamos a combinarlas considerando el estado límite de evento extremo 2. Entonces recuerden que en el evento extremo 1, ¿sí? El evento extremo, aquí está, ¿sí? Entonces dice, el evento extremo 1 es una combinación que yo voy a usar cuando estamos considerando el efecto del sismo en general. En el evento extremo 2, aquí es que consideramos la colisión de vehículos contra el puente. Recuerden que estamos asumiendo que aunque puede ocurrir que en medio de un sismo un vehículo se choque por el sismo, ¿no? Contra la barrera y que ese día se esté lloviendo y que, mejor dicho, todo pase al mismo tiempo, la probabilidad que ocurra eso pues es baja. Y entonces, el caso o el estado límite de evento extremo 2 es el que considera el fenómeno de la colisión de los vehículos. Aquí me he tomado la libertad de recopiar la tablita que ustedes tienen, ¿no? En donde aparece el evento extremo 2 y aparecen los coeficientes. Fíjense que en el caso de evento extremo 1, aparece 1 en sismo y nada en el resto. Y en el caso de evento extremo 2, ahí se considera pues el fenómeno de la colisión de vehículos de condición que es C sub T y C sub B, que es la colisión de embarcaciones, por ejemplo, que también se está considerando ese tipo. ¿Listo? Entonces, en el segundo estado, nosotros vamos a diseñar las barreras para que las fuerzas verticales especificadas en el artículo A13.2, o sea, las de la tabla, ¿sí? Estén ocurriendo con la combinación de evento extremo 2. Y ahí entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el caso 1 y el caso 2? Hay una palabra bien importante, mejor dicho, 3 palabras súper importantes que diferencian un caso del otro. En el caso de diseño 1, solo transversales y longitudinales, que sería el impacto, ¿no? Y en el caso de 2, solo las verticales. Y en el caso de 3, ahí estoy diseñando para las fuerzas que se ocurren
o que ocurren, mejor dicho, cuando yo estoy diseñando el voladizo, o mejor dicho, que yo estoy considerando las fuerzas que se producen en el voladizo, o sea, las fuerzas vehiculares, cargas vehiculares en el voladizo, cargas de peso propio del voladizo, en general, todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, básicamente, nosotros tenemos ese valor y nosotros tenemos aquí nuestro factor gamma sub P, ¿no? Entonces, ese factor gamma sub P, que es el que tenemos que multiplicar para las cargas en el caso de evento extremo de C, de W y C sub R en general, todas. ¿Recuerdan el factor gamma sub P? Cuando yo evalúo el caso 1 y 2, pues yo las voy a multiplicar las cargas muertas y DW, que son las que actúan en el voladizo, por el factor gamma sub P igual a 1. Y punto. Entonces, no valoro las cargas. Prácticamente la combinación de evento extremo 2 me va a quedar con factores 1 para la carga muerta y de pavimento, 0.5 para la viva más impacto y 1 para la colisión de vehículos en general. Por cierto, ¿están viendo en casa la proyección? Sí, ¿no? Porque yo estoy viendo. Y ya Sí, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Ok, creo que ahí ya. ¿Listo? Ahora, en el momento en que yo ya tengo, y ya sé, voy a evaluar esos 3 estados para el diseño en general, de lo que serían el voladizo del puente. Entonces, vamos a ver cómo es que yo lo voy a diseñar. Entonces, resulta que mi función prácticamente va a ser transmitir, ¿no?, el momento que se produce, pues, el momento que se produce en mi estructura cuando el vehículo impacta, ¿no? Entonces, resulta que si ustedes hacen un análisis de fuerza, yo voy a tener aquí el momento que se produce en el extremo debido al impacto de un vehículo, que le voy a llamar M sub UC. Aquí me falta ese le voy a corregir. M sub UC. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener en mi sistema de diagrama o en mi diagrama de cuerpo libre, voy a tener 2 componentes principales. Lo que sería el peso propio del vehículo y la fuerza transversal del vehículo, F sub T, que se produce cuando se impacta, que va a estar ubicado a una altura G, que va a ser la altura del piso al centro de gravedad del vehículo. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el momento que se está produciendo ahí? Pues va a ser G por Ft. ¿Estamos? Y del otro lado tengo la resistencia en el grupo de cargas azules, que va a ser la resistencia de la barrera. En este caso, pues voy a tener R, que va a ser la resultante de fuerzas de resistencia en la barrera, por Y sub T, que va a ser la ubicación de esa resultante de fuerzas. Entonces, esos 2 sistemas son los que están actuando y los que se están produciendo un momento en el extremo del voladizo, que yo voy a llamar MU sub C. ¿Listo? Entonces, ese es el momento que yo tengo que adicionar al momento que se produce o al momento en el que yo diseño el voladizo y que ya nosotros hicimos para el diseño de la losa. ¿Recuerdan? Carga muerta, carga viva, carga de barreras, carga de lo que sería el pavimento, el peso propio de la losa en general. ¿Listo? Entonces, esos parámetros, lo que me dice es lo siguiente. Yo tengo unos criterios en el cual ese momento de demanda en la base del muro debe ser menor o igual a M sub S más T. ¿Listo? Entonces, ¿qué es ese MU sub C? Ese momento de demanda.
Ese es el momento que se genera en el extremo del voladizo debido al impacto. ¿Qué es M sub S? M sub S es la resistencia a flexión del tablero por unidad de longitud. Entonces, recuerdan que cuando nosotros estábamos haciendo el diseño de la losa, hacíamos un ancho unitario y con eso calculábamos el acero. Entonces, este M sub S es la capacidad que tiene la losa en el voladizo. O sea, es la capacidad de la losa a momento negativo que tenemos en el tablero. Ese valor ya lo tenemos, ya lo calculamos, ya sabemos cuánto acero pusimos por unidad de longitud. Es ese mismo valor, no es nada más. Ya está calculado ese valor. ¿Listo? Y T es la fuerza de tracción por unidad de longitud generada durante el impacto. Y entonces, aquí quiero que piensen lo siguiente. En el momento en que yo cojo y golpeo una barrera, pues lo que va a pasar es que eso me va a producir un momento, ¿no? En la base. Pero también me va a producir una tensión en los voladitos. ¿Entiende? Entonces, esa tensión puede llegar a hacer fluir las barras de refuerzo del voladizo. Esta inflexión. Recuerden que la fricción produce tensión también. Entonces, aquí, en esta ecuación, lo que me está diciendo es que ese momento va a ser menor, o debe ser menor o igual a la capacidad a flexión de la losa, más la resistencia a tensión del refuerzo. Esa resistencia a tensión del refuerzo, pues se calcula con esta expresión, que va a ser igual a R sobre L sub C más 2H. Donde H es la altura de la barrera. ¿Sí? ¿Qué será que pasa, no? Y L sub C es este valor que nosotros habíamos encontrado por acá. ¿Recuerdan? L sub C es la longitud crítica del muro, que es la longitud que se rompe. Y R es la resistencia del muro, que es este RW. Tenemos ahí todo lo que necesitamos para chequear. Básicamente eso sería. Bueno, entonces vamos a dejar por hoy ahí. La próxima clase tenemos examen. Lo de columnas no entra, así quedamos, ¿no? Pero pues, aplazado en el tema en el que está. No se olviden que hay unas preguntas de la charla de fatiga. Esas son obligatorias. Recuerden también, les puse un comentario de que si asistían a la charla de Eva me dio unas preguntas. Entonces los que contesten, esos son opcionales si quieren contestar o no. Son los que contesten y contesten correctamente según la charla, pues tienen un punto adicional en el examen. ¿Listo? ¿Un punto 0.5? No me acuerdo. Ahí les puse. Entonces es 0.5. Ok. Entonces nos vemos el día del examen. Y creo que la segunda parte de esto de barreras se los voy a subir en un video. ¿Listo? Porque ya no tenemos más clase. La próxima clase ya se acabó, ¿no? Listo. Entonces, quedamos así. Cuídense por allá en casa. Que estén bien. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Juanca. Chao.